En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a una reflexión, a una meditación de la palabra de Dios que nos ayudará a conocerle más, a conocerle mejor, a ir degustando de las riquezas del Espíritu Santo. Hoy los invito para que reflexionemos juntos sobre algo muy importante, sobre algo muy interesante, ahora que estamos precisamente abordando temas acerca de la familia. Pero no así de la familia de una manera general. Así la familia como algo abstracto, como un concepto que tal vez estudiamos en la escuela, en el colegio, en el instituto, en la universidad o en algún grupo de la iglesia. Así como así unas personas, unas figuritas que representan un hombre, una mujer y unos niños. Ayer yo estaba en una clase de la universidad y entonces la persona que nos estaba dando la conferencia, el doctor, nos decía, miren, en países desarrollados, así entre comillas, el modelo de familia ya no es el que nosotros conocemos, que estamos atrasados, decía él. Él es colombiano y él decía, en países atrasados como los nuestros, esas palabras utilizaba, se habla de papá, mamá y los hijos. Pero en civilizaciones adelantadas estamos hablando de otra cosa. Yo decía, qué retraso el que tiene el pobre doctor en el tema mental y espiritual, porque la familia, según la voluntad de Dios, está conformada por hombre, mujer y los hijos que Dios le permita tener. Por eso, hablando de familias concretas, yo les invito a que piensen en su familia, en la que cada uno de nosotros formamos, y digamos, nuestras familias, ¿son para el bien o para el mal? ¿Para qué nos estamos organizando nosotros para vivir? ¿Para el bien o para el mal? Esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Su hermano y servidor, Ludwig Salvador Cardona Gómez. Aquí está el modelo de familia como Dios lo quiso, no como estas personas que se creen adelantadas. Sin embargo, están perdiendo de vista el plan misericordioso, sabio y eterno de Dios. Hay que orar por estas personas que este doctor decía, nosotros no sabemos si en 10 o 15 o 20 años se va a cambiar la estructura y la mentalidad que nosotros tenemos de familia. Espero en el Señor Jesús que no llegue a ser así y que defendamos la familia como Dios la ha pensado, la ha diseñado. Y para ir meditando un poco sobre este tema, voy a compartir con ustedes la exhortación apostólica Familiares Consorcio. Es una exhortación apostólica, un documento un poco antiguo de su santidad Juan Pablo II, pero que ilumina nuestras vidas a pesar de los años. Así como en otras ocasiones he traído a ustedes algún documento del Papa San Pío X, del Papa Pío XII, que son muy ricos en la enseñanza, en la doctrina, en todo aquello que la Iglesia en su magisterio tradicional nos ha enseñado. Así también lo que San Juan Pablo II nos explica es de bendición para nuestras familias. Y Familiares Consorcio, en el número 6, nos habla de esta forma. La situación en que se halla la familia presenta aspectos positivos y aspectos negativos. Signo los unos de la salvación de Cristo operante en el mundo, signo los otros del rechazo que el hombre opone al amor de Dios. Signos positivos o aspectos positivos y negativos. Por eso, el tema se llama familias para el bien o para el mal. Para que nosotros veamos cómo estamos viviendo, si con aspectos positivos o aspectos negativos. En mi familia se habla del Señor Jesús, oramos juntos, bendecimos la comida, elevamos una oración al Padre Eterno, vamos a la Sagrada Eucaristía, nuestros hijos nos ven orando, nos ven rezando, nos ven postrados de rodillas en la Sagrada Eucaristía, o nos ven con un teléfono, nos ven viendo un partido de fútbol tras otro, los fines de semana, nos ven trabajando hasta altísimas horas de la noche y por eso no podemos compartir con ellos aspectos positivos
o aspectos negativos. ¿Cómo nos ven nuestros hijos? Y cómo vemos nosotros también a nuestra pareja, a nuestra esposa, a nuestro esposo, en el caso de las mujeres, por supuesto, que ahora hay tanta desviación, o cómo vemos también nosotros a nuestros hijos, con aspectos positivos o con aspectos negativos. La salvación del Señor Jesús, dice, es operante en el mundo. El problema es que nosotros no le permitimos en nuestra propia vida, en nuestra familia, sí, de una manera muy íntima, muy personal, responsable, consciente, no permitimos que opere esa salvación. Pero sigue hablando Familiares Consorcio en el número 6. En efecto, por una parte existe una conciencia más viva de la libertad personal y una mayor atención a la calidad de las relaciones interpersonales en el matrimonio, a la promoción de la dignidad de la mujer, a la procreación responsable, a la educación de los hijos. Se tiene además conciencia de la necesidad de desarrollar relaciones entre familias, en orden a una ayuda recíproca espiritual y material, al conocimiento de la misión eclesial propia de la familia, a su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa. Por otra parte, no faltan, sin embargo, signos de preocupante degradación de algunos valores fundamentales. Una equivocada concepción teórica y práctica de la independencia de los cónyuges entre sí. Las graves ambigüedades acerca de la relación de autoridad entre padres e hijos. Las dificultades concretas que con frecuencia experimenta la familia en la transmisión de los valores. El número cada vez mayor de divorcios. La plaga del aborto. El recurso cada vez más frecuente a la esterilización. La instauración de una verdadera y propia mentalidad anticoncepcional. Hasta aquí esto que llevamos de Familiares Consorcio. Y obviamente podemos ver algunas pinceladas únicamente de este maravilloso documento. Una conciencia más viva de la libertad personal. Los teólogos nos dicen que la libertad es la capacidad para hacer el bien. Libertinaje ya es otra cosa. Ya es, yo hago lo que quiera, a mí se me da la gana porque es mi vida, es mi dinero, es mi tiempo, son mis recursos, es lo que sea, pero yo hago con mi vida, con mis cosas, lo que yo quiero. Eso es libertinaje. Y el libre albedrío es la opción, la posibilidad de poder decidir por una u otra cosa. Pero la libertad, lo que nos habla aquí San Juan Pablo II, es esa capacidad para hacer el bien, que cada uno de nosotros la tenemos. Nadie puede decir, es que a mí Dios no me ha dado capacidad para hacer el bien, a menos que sea una persona con algún problema mental, alguna interdicción, pues será un caso muy especial. Pero todos los que tenemos uso de razón, Dios nos ha concedido la bendición de poder hacer el bien. El problema es que nosotros no tomamos en cuenta esto. Se promueve la dignidad de la mujer, procreación responsable, educación de los hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un celular y que él eduque a mi hijo. Que el colegio, que la escuela, el instituto lo eduquen. Ellos colaboran en la educación, formación, mejor dicho, en la formación intelectual de nuestros hijos. Pero la educación se recibe en la casa. El problema es que no hemos tenido la conciencia de que eso es una de las tantas responsabilidades. Como dice San Juan Pablo II aquí, el conocimiento de la misión eclesial propia de las familias. Pero ¿qué es lo que pasa? Familias disfuncionales, que aunque estén todos en una misma casa, pero todos en el teléfono. Unos viendo televisión, otros en el teléfono, otros durmiendo, personas que comen a distintas horas, que van, si es que son practicantes católicos, pues uno va a misa a las 8 de la mañana, el otro al mediodía, el otro en la noche, o hay otro que dice mejor voy el sábado, o que voy a una parroquia, yo mejor voy a otra. No tenemos conciencia de la misión familiar. Práctica de la independencia de los cónyuges entre sí. Los esposos nos debemos el uno al otro. Cuando se celebra el santo matrimonio, dice yo me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza y todo lo que uno promete. Pero en la práctica muchas veces nos vamos por otro lado.
el número cada vez mayor de divorcios. Este documento Familiaris Consortio ya tiene 45 años. Es de 1981. Y vean qué es lo que dice. Número cada vez mayor de divorcios. Espero que ninguno de los que estemos aquí en este momento escuchando y reflexionando la palabra de Dios caigamos en este problema, en esta situación tan difícil. Pero es que hay tantas veces que los matrimonios están unidos, los cónyuges, en la misma casa, pero están divorciados mental, espiritual, físicamente. No hay ya comunión entre ellos. Entonces veamos estos aspectos que pueden ser familias para el bien o familias para el mal. Y así como se fue esa diapositiva volando, se nos puede ir la vida, se nos puede ir el matrimonio. Hay que tener un gran cuidado y sobre todo suplicarle al Espíritu Santo la gracia para ser fiel a la vocación a la que hemos sido llamados. Estos santos que se encuentran acá posiblemente no sean muy conocidos. Alguien dirá, ¿y quiénes son? Pues la verdad que se me figura como que fuera San Pablo y no sé quién sería la mujer. Pero conozcamos ahora de quién se trata, de qué santos estamos hablando. Y ellos son Priscila y Áquila. Otras traducciones de la palabra de Dios dicen Prisca y Áquila. Para ello vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 4 y del 24 al 28. La historia de Priscila y Áquila es muy interesante. Dice la Biblia de Jerusalén, al inicio del capítulo 18, fundación de la iglesia de Corinto. Después de esto, Pablo se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, y con su mujer Priscila. Acababan de llegar de Italia, pues el emperador Claudio había decretado que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Ambos se dedicaban a fabricar tiendas. Todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Versículos 24 al 28. Apolo, dice la palabra de Dios, la Biblia de Jerusalén, como título a este segmento. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, originario de Alejandría. Era hombre elocuente que dominaba las escrituras. Ya había sido instruido en el camino del Señor, por lo que hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este, pues, comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Al oírle hablar, lo tomaron consigo Áquila y Priscila, y le explicaron con más exactitud el camino. Como Apolo quería pasar a Acaya, los hermanos le animaron a ello y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Una vez allí y con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Si alguien no lo ha escuchado en alguna ocasión, les voy a comentar nuevamente. Cada cierto tiempo me gusta hacer esta explicación. Luego de leer la palabra de Dios, yo no realizo la aclamación palabra de Dios. Y si es el Santo Evangelio, yo no digo palabra del Señor, porque su uso está determinado para la Sagrada Eucaristía, para la liturgia. Esta aclamación palabra de Dios y después respondemos te alabamos Señor, está reservada para la Eucaristía. Y esta es una enseñanza únicamente, este es un estudio. Pero veamos algunas enseñanzas de lo que nos habla la vida, el matrimonio de Priscila y de Áquila. Un matrimonio de fe es testimonio para los jóvenes que no se quieren comprometer. ¿Cuántas veces escuchamos de una u otra manera que la juventud ya no cree en el matrimonio? ¿Pero por qué no creen? Por aquellos aspectos positivos y negativos de los que habla San Juan Pablo II. Aspectos positivos que no mostramos y aspectos negativos que
hasta exageramos, los exponemos, lo hacemos crecer exponencialmente. Ese es el problema. Que lo que deberíamos hacer nosotros como cristianos, como matrimonios cristianos, no lo estamos haciendo. Somos irresponsables con nuestra vocación cristiana. Pero entonces Priscila y Áquila nos enseñan a ser un testimonio para aquellos jóvenes. Que ahora, ¿qué es lo que prefieren los jóvenes? Tener un perrito, un gatito. Y a mí me molestó una situación que vi. Ustedes no sé si ya han tenido la oportunidad, pero si no, les invito a que vean mi tema de la Santísima Virgen fue asunta en cuerpo y alma, precisamente por la herejía de un sacerdote español, Juan Carlos Rodríguez del Pozo, 15 de agosto de 2026, él pronunció unas palabras heréticas. Entonces yo, grabando este tema, antes de ya para ver cuál era el nombre de este padre, me puse a buscarlo y encontré algo de su parroquia, y alguien decía: es que nos ha recibido bien a mí y a mi perrijo, es decir, mi perro hijo, mi hijo perro. Es un término bastante lamentable, bastante peyorativo, despreciativo, o sea, con desprecio para hablarle a un hijo. ¿Cómo decir yo que un perro es mi hijo? Yo puedo querer mucho a un perro. De hecho, hace poco más de un año perdí a mi perrito y yo lo quería mucho, pero nunca se puede considerar a un hijo como un perro, ni a un perro como un hijo. Pero lamentablemente hay gente que ahora prefiere adoptar o comprar un animalito y no tener hijos. Pero matrimonios como los de Priscila y Áquila nos ayudan precisamente a demostrarles que vale la pena el sacramento del matrimonio y la vocación matrimonial. Porque puede ser que nosotros tengamos el sacramento del matrimonio, pero no vivamos nuestra vocación matrimonial. Los auténticos siervos de Dios predican con hechos y palabras, sirviendo primero en su familia, luego a los demás, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. ¿Dónde se predica el Evangelio? Dice el Señor Jesús: en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria, y por último hasta los confines de la tierra. Pero ¿qué es lo que hacemos los cristianos y los que nos llamamos siervos de Dios? Andamos predicando en comunidades, en retiros, en asambleas, grabando temas, lo que sea, ayudando a otros. Pero a nuestra familia nunca le hablamos del Señor, nunca estamos para ellos. Siempre es que no tengo tiempo. Siempre estoy ocupado. Tengo que ir a hablar del Señor, tengo que ir a predicar. Yo sirvo al Señor a tiempo completo. Mentira. Están evadiendo su responsabilidad como cabezas de hogar, sea como padres o como madres de familia. Si querían dedicarse a servir en la iglesia a tiempo completo, a entregar su vida completamente al Señor, hubieran ingresado al seminario o al convento. Pero si son laicos, que trabajen, como nos enseñan Priscila y Áquila, que ellos dicen que son tejedores de tiendas. San Pablo, un obispo, él podía vivir del ministerio. Él no quiso dar un mal ejemplo y dijo: yo me gano la vida tejiendo tiendas de campaña. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con esa gente que anda diciendo: es que yo me entregué al Señor, yo ahora vivo para Él, yo predico su palabra a tiempo completo. Claro, porque tienen tarifas de $100 o $200 por hora algunos. Otros porque piden gustos en sus hoteles de predilección. Otros que andan tomando para sí las mejores misiones y las migajas se las dan a los demás. Así, ¿cómo no van a decir que están sirviendo al Señor? El problema es que no dicen a qué Señor sirven. Al Señor dinero, al Dios de este mundo. Como me decía mi esposa no hace mucho, en este año 2026 fue que me lo comentó, que ella vio un comentario que le llamó la atención y la sorprendió. En una red social dice que vio el comentario de que el matrimonio, así entre comillas, entre un famoso servidor de la iglesia en Latinoamérica y su esposa es una farsa. No sé quién lo habrá colocado y tampoco voy a decir el nombre de ese famoso servidor, pero qué preocupante, porque si alguien se atrevió a colocar ese comentario es porque tiene algún conocimiento de causa. Nuestra familia busca respaldo y consuelo espiritual en nosotros o en otras familias. Es que como les digo, es que como yo estoy sirviendo al Señor,
entonces yo no tengo tiempo para la familia. Dejen de predicar, o mejor dicho, dejen de hacer como que predican, porque no predican nada, solo están dando ideas, hablando supuestamente en nombre del Señor y de la iglesia. Mejor vayan a predicar a su casa, vayan a predicar a Jerusalén, después vayan a Judea, después vayan a Samaria y después a los confines de la tierra. Sería importante realizar encuestas para averiguar si los hijos de los servidores, entre comillas, creen en el Señor Jesús o si se sienten abandonados por sus padres. Sería muy importante juntarlos algún día y decirles, mira, los servidores, a los que andan predicando a tiempo completo, vengan a una reunión a la parroquia el sábado por la tarde, por decir algo. Y en algún ambiente de cordialidad, con algún cafecito, un agua gaseosa, un pastelito, algo así, pasarles esa encuesta. Y nos daríamos cuenta de que mucha de esta gente que supuestamente está sirviendo al Señor Jesús, realmente está abandonando a su familia. Y tendrían que regresar. Así como el Señor Jesús se lo dijo al endemoniado de Gerasa, San Marcos capítulo 5. Porque él quería ir a servir al Señor. Y el Señor Jesús le dice, ve con los tuyos y dile lo que Dios ha hecho por ti. Posiblemente tenía esposa e hijos. Y le dijo, no, vete a predicar a tu familia, con los tuyos. Y es que así se puede hacer la familia también. Se puede ir haciendo pedacitos hasta llegar a una ruptura como esta. Los esposos divididos, no hay comunicación, no hay comunión entre ellos. ¿Y quiénes sufren? Los más pequeños. Por eso, seguimos con Familiaris Consorcio. Dice, en la base de estos fenómenos negativos está muchas veces una corrupción de la idea y de la experiencia de la libertad, concebida no como la capacidad de realizar la verdad del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia, sino como una fuerza autónoma de autoafirmación, no raramente contra los demás, en orden al propio bienestar egoísta. Es lo que yo les decía hace un momento al inicio de este tema, de esta enseñanza. La libertad es la capacidad para hacer el bien. El problema es que lo hemos transformado en libertinaje. Y después las consecuencias son estas. Padres que aunque duerman en la misma cama están separados, no hay comunión entre ellos. Y los hijos lo notan, lo perciben y sobre todo lo sufren y lo lloran. Aunque sean servidores, aunque esta sea una familia que está aquí en la casa esta quebrada, aunque sean una pareja de servidores, entre comillas, de la iglesia, los hijos sufren estas consecuencias y los casos abundan tristemente. Seguimos con Familiaris Consorcio número 6. Merece también nuestra atención el hecho de que en los países del llamado tercer mundo, a las familias les faltan muchas veces bien, sean los medios fundamentales para la supervivencia como son el alimento, el trabajo, la vivienda, las medicinas, bien sean las libertades más elementales. En cambio, en los países más ricos, el excesivo bienestar y la mentalidad consumista, paradójicamente unida a una cierta angustia e incertidumbre ante el futuro, quitan a los esposos la generosidad y la valentía para suscitar nuevas vidas humanas, y así la vida en muchas ocasiones no se veía como una bendición, sino como un peligro del que hay que defenderse. Lo que yo les decía, es que en países adelantados ya no está el modelo de familia que nosotros conocemos, el perrijo. Ya lo decía San Juan Pablo II, año 81. Tristemente, hay una, dice aquí, quiero ver dónde está. No encuentro las palabras que les quería comentar. Está la mentalidad consumista, que paradójicamente provoca una angustia e incertidumbre ante el futuro. Si yo tengo muchos bienes materiales, pues no voy a tener miedo del futuro. Pero como su confianza está en el Dios de este mundo, en el dinero, entonces saben que no están sobre tierra firme. La situación histórica en que vive la familia se presenta pues como un conjunto de luces y sombras. Hasta aquí Familiaris Consorcio número 6. Vamos viendo cómo hay luces y sombras. El problema es cuando hay más sombras que luces en nuestras familias.
¿Qué es lo que sobra en nuestras familias? En la familia de cada uno de nosotros, pensemos, ¿hay luces o hay sombras? El Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, San Juan 8:12. ¿Caminamos con la luz del Espíritu Santo o con las tinieblas del demonio? Y es que nos podemos hacer así como con que fueran naipes, ¿verdad? Dándonos vueltas y mostrándole la cara que queremos a uno o a otro. Y aquí quiero meditar con ustedes otra familia, ya en los aspectos negativos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 1 al 11. La historia de Ananías y Zafira. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. La otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido el campo en tanto? Ella respondió, sí, en eso. Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron lo ocurrido. La historia de Ananías y Zafira, una pareja que se une para defraudar, para dar una apariencia de lo que no son realmente, para hacer, como dice el Señor Jesús a los fariseos, sepulcros blanqueados. Eso son Ananías y Zafira. Pero ¿cuántas veces nosotros somos como Ananías y Zafira? Lo que sucede es que la misericordia de Dios no ha permitido que muramos todavía. Dice el libro de las Lamentaciones, por amor del Señor no hemos sido consumidos. Nuestra familia se une para presentar una apariencia basada en la mentira. Cada uno de nosotros lo puede meditar. Es que la familia del hermano X es perfecta. Son personas de fe. Sin embargo, la realidad es contraria. Es que miren los hijos o la esposa del predicador tal o cual. Mentiras muchas veces. Falsedad. Para ser católico como mis papás, mejor no creo en nada, dicen algunos hijos. Estamos provocando, como dice San Mateo capítulo 18, versículo 6, escándalo. Y dice el Señor Jesús, ay de aquel que sea ocasión de escándalo para uno de estos más pequeños. Grandes predicadores y servidores de la iglesia son escándalo para los más pequeños que son sus hijos. La auténtica generosidad no se presume, se vive. Seamos generosos en el Espíritu Santo. Aquel refrán tan importante y tan sabio, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es que yo soy muy santo, mi familia es muy unida. Ahí está, de eso careces. Demasiada misión ad gentes y poca misión ad intra en los servidores eclesiales. Ad gentes, a las gentes, hacia afuera. Ad intra, para nosotros. Hay misión ad extra, hacia las comunidades, hacia las parroquias, hacia los hermanos. Pero en nuestra casa nunca se reflexiona la palabra del Señor. Y así, nos dan un pasón nada más en la vida. Redemptoris Missio de San Juan Pablo II. El hombre contemporáneo cree más a los testigos que a los maestros. Cree más en la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos que en las teorías. El testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión. Cristo, de cuya misión somos continuadores, es el testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano.
El Espíritu Santo acompaña el camino de la iglesia y le asocia al testimonio que Él da de Cristo. La primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia cristiana y de la comunidad eclesial que hace visible ese nuevo modo de comportarse. El misionero que aún con todos los límites y defectos humanos vive con sencillez según el modelo de Cristo. Es un signo de Dios y de las realidades trascendentales. Pero todos en la iglesia, esforzándose por imitar al divino maestro, pueden y deben dar este testimonio, que en muchos casos es el único modo posible de ser misioneros. Redemptoris Missio, número 42. ¿Qué nota obtenemos en este examen, hermanos? Lo dejo ahí para que ustedes reflexionen y que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de conocer cuál es su voluntad. Y su voluntad muchas veces puede ser que nos demos cuenta que no hemos sido las familias que deberíamos ser. Por eso, hermanos, le pido a Dios que Él les bendiga y que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y digamos juntamente con San Pablo, me amó y se entregó por mí. Y cuando vivamos de esa forma, vamos a ser familias de bendición, como lo dice el Señor Jesús. Seremos familias para bien, no para el mal. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una nueva ocasión, hermanos. Y ahí estoy a sus órdenes.